12:32, estamos aquí en La Gráfica, en el 89.3, está Nico Moggia en los controles, mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Vamos a parar un poquito de la pelota después de tanta euforia que hemos vivido en este fin de semana. Vamos a tomarnos el cafecito de cada mediodía, hoy con un invitado especial. Está en comunicación con nosotros Alberto Nadra, político, periodista, escritor, que se inició como periodista en el mítico seminario Propósitos, que fue corresponsal de varios periódicos latinoamericanos, europeos también, integrante de la agencia de noticias Prensa Latina durante varios años. Así que para charlar, un gusto estar con usted, Alberto. Lautaro Fernández Elem lo saluda. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo están? ¿Cómo anda todo el equipo? Muy bien, aquí charlando. Algo preocupados, lo hemos hablado con la ex embajadora de Argentina en Cuba. ¿Cómo está analizando estas noticias, estas, no sé si llamarle alzamientos o reuniones o salida a la calle de distintos grupos que siempre hemos de sospechar, ¿no?, de estos movimientos en la isla? Mira, hay dos maneras de encarar esta. Una, repetir y ratificar que el proceso revolucionario cubano fue permanentemente hostigado por los Estados Unidos, con invasiones, porque bueno, la gente va olvidando, ¿no? Invasiones, introducción de pestes, guerra bacteriológica. Es decir, lo que ha hecho Estados Unidos desde el 60, cuando se declara el carácter socialista de la revolución cubana, es inimaginable. Decenas de intentos de asesinato a Fidel Castro, concretados asesinatos de un vuelo de cubana de aviación, de embajadores y diplomáticos cubanos en el exterior. Todo esto lo han hecho en combinación los gusanos, es decir, los cubanos exiliados en Miami con los Estados Unidos en las últimas 6 décadas. Es decir, uno naturalmente tendría que pensar de que esa influencia se mantiene y se desarrolla durante el gobierno de Biden, que no ha tomado ninguna medida para retroceder del agravamiento del bloqueo que Trump impuso a Cuba. Cuba está sometida a un bloqueo económico, comercial, financiero, sanitario. Ni medicinas pueden llegar a Cuba del exterior por parte de los Estados Unidos hace 60 años. Imaginen 60 años sin insumos básicos, sin insumos decisivos, no solo para la industria, sino para el consumo básico de los cubanos en un intercambio comercial natural de cualquier país como el nuestro. Pensemos si no pudiéramos comprar absolutamente nada en el exterior porque el tío Sam lo impide. Bueno, este es el cuadro de Cuba en los últimos 60 años, y ninguna de las expresiones que hubo de supuestas protestas durante ese periodo, como una fuga hacia Miami en los años 80, unas protestas en el 94, o ahora estos acontecimientos que todavía no terminamos de tener claro, que cuántos son, qué significaron, etcétera, etcétera, porque bueno, no estamos ahí. Todo esto es la historia de Cuba, pese a lo cual se ha desarrollado económicamente, ha desarrollado una industria de medicina y solidaria internacional impresionante. Eso es lo que ya sabemos. Ahora, cuando Clarín y La Nación, que ya sabemos lo que hacen, y Infoembajada, sabemos lo que hacen con respecto a nuestros problemas, a nuestros dolores, a nuestras necesidades, de pronto saltan por Cuba y por las protestas que supuestamente se están desarrollando, que ellos dicen que son masivas, yo lo dudo francamente. Y cuando Biden dice que hay que solidarizarse con el pueblo cubano, bueno, mira, la segunda manera de mirar esto es muy simple. Yo no tengo ningún problema, pese a que toda mi vida he defendido el proceso revolucionario cubano, no tengo ningún problema en discutir las libertades en Cuba, la cultura en Cuba, el tipo de economía que tiene Cuba. Podemos discutir lo que quieran, pero antes que nada, antes de empezar a charlar sobre el tipo de moneda que tienen, del tipo de régimen que tienen, del tipo de libertades que tienen, que levanten inmediatamente el bloqueo que tienen hace 60 años. Claro. Cuando levanten el bloqueo podemos discutir acerca de qué pasa en Cuba.
Además, Alberto, la isla que ha tenido, a pesar del bloqueo, un sostenimiento económico, por lo menos durante los últimos años, que había podido sobrevivir, obviamente con el desarrollo necesario, con los derechos garantizados para su población. La pandemia vino a, por ejemplo, con el tema turístico, dar un mazazo, ¿no? ¿Cómo se está viviendo económicamente pensar en un proyecto sabiendo que el bloqueo ya está intrínseco a la economía cubana, que cualquiera que piense en un proyecto económico, en el desarrollo de la sociedad, tiene que pensarlo bajo el contexto de un bloqueo? ¿Qué discuten hoy Díaz-Canel con Raúl? ¿Qué discuten en el seno del Partido Comunista Cubano para caminar hacia la mejoría? Bueno, claro, te imaginas que no estoy en la mesa. ¿Qué supone, claro, qué supones que se puede debatir? En medio de este cafecito de los mediodías, lamentablemente no estoy participando en esa reunión. Digo lamentablemente porque sería muy instructivo, muy interesante. Sí, aparte, bueno, y invito yo el café si es necesario, claro. Claro, abre mucho la cabeza de la complejidad de los fenómenos. Yo que he estado en Cuba varias veces, he visto la complejidad, pero también he visto el compromiso del pueblo con su proceso, con contradicciones, con cosas que molestan. Tomemos una cuestión, Lautaro. ¿Acaso nosotros no estamos molestos con algunas cosas de un gobierno al que no solo votamos, sino que estamos apoyando y por el que estamos jugados? ¿No estamos molestos por determinado personaje o por determinada decisión o por cuestiones que no se hacen? Claro que sí, y eso en Cuba sin duda pasa. Y ellos están trabajando intensamente con dos graves problemas que se han incorporado en las últimas décadas. Uno es la caída de la Unión Soviética y del mundo socialista, que era un factor no solo de ayuda en el sentido que le daban dólares, sino que se conformaba un sistema económico alternativo al capitalista, donde había solidaridad entre sus miembros, que era el famoso CAME, el complejo de ayuda económica mutua, y eso generaba la posibilidad de reducir las asimetrías, desarrollar aspectos de la economía. Bueno, esto se perdió con la caída de la Unión Soviética y del antiguo mundo socialista. Pero en plena pandemia, que es lo que vos me señalabas, en plena pandemia, Trump agravó las condiciones del bloqueo, lo incrementó, lo extendió a aspectos que no estaban incluidos y, por supuesto, destrozó todos los pequeños avances que se habían dado durante el último periodo de la gestión de Obama. ¿Vos te acordás que se habían abierto pequeñas ventanitas para una normalización de las relaciones, una atenuación de las rubros que eran bloqueados por parte de los Estados Unidos? Bueno, todo esto ha agravado la situación a extremos inauditos. Y vos te has en una isla, pensemos, es una isla que no tiene ríos como nosotros, no tiene energía hidroeléctrica, no tiene energía nuclear, no tiene capacidad de desarrollar la infraestructura en los términos nuestros. Es decir, es increíble las cosas que ha logrado Cuba y que sigue logrando Cuba pese a estas tremendas restricciones que tiene naturalmente por ser una pequeña isla en medio del Mar Caribe y por la agresión brutal a que la ha sometido el imperio. Estamos charlando con Alberto Nadra, periodista, gran trayectoria en el ámbito latinoamericano sobre todo. Alberto, yendo a tu experiencia, has trabajado en prensa latina, ni más ni menos, ¿cómo sentís, obviamente comparativamente son momentos muy distintos, pero cómo sentís que ha discurrido el periodismo en la cobertura no solo de Cuba, sino de las discusiones latinoamericanas, hoy teniendo que desandar otras noticias que un portal te dice, bueno, esto es una dictadura, entonces tu trabajo termina siendo desmentir que algo es una dictadura, sino que es un pueblo soberano? ¿Cómo es la práctica periodística, sin entrar demasiado en algo que ya hemos hablado y mucho, que es el mal momento, si se quiere, del periodismo actual? Pero ¿cómo lo estás viendo, sobre todo para cubrir lo latinoamericano, para analizar lo que está pasando en el continente?
Mira, históricamente los medios hegemónicos que antes sumaban a La Razón, la prensa, medios que hoy han desaparecido y han surgido nuevos como Infobae y como algunos de los portales de noticias que, bueno, tienen un impacto terrible, TN, Crónica, es decir, la capacidad de estar 24 horas repiqueteando con los mismos temas, esto que en un programa humorísticamente llaman nado sincronizado, y que efectivamente es así. Ahora, hay dos bases para el nado sincronizado y para el sistemático ataque a cualquier intento de desarrollo progresista en la región. Ya no hablamos de procesos revolucionarios, Lautaro, no estamos hablando simplemente de intentos de cambios progresistas nacional populares en el continente. El brutal posicionamiento y el ataque de los distintos medios tiene un componente histórico, porque siempre han estado contra los procesos revolucionarios en América Latina, han sido cómplices de toda la dictadura. Nunca hay que olvidar que Clarín y La Nación fueron voceros permanentes de la dictadura, que Joaquín Morales Solá fue el editorialista de Clarín todos los domingos, que Claudio Escribano fue el editorialista de La Nación todos los domingos, y hoy siguen hablando como si no hubieran dicho las cosas que dijeron para apoyar a los militares en esos años. Pero hay fenómenos nuevos, uno es esta masividad, y otra es un relanzamiento de la política de influencia de la Embajada de los Estados Unidos sobre los grandes medios, y el entrelazamiento con los grandes grupos económicos. Al pasar los medios de prensa, que eran voceros de los grandes grupos económicos y de los intereses del imperio en la Argentina, a ser directamente socios, porque hoy son grandes grupos económicos que no son solamente de medios, sino que son agroindustriales, farmacéuticos, de laboratorio, al ser todo un mismo conglomerado de fuerza, son componentes integrales, no empleados del polo dominante, ellos son parte del polo dominante. La homogeneidad en el ataque a cualquier intento nacional y popular en América Latina y en nuestro país, por supuesto, y a la cabeza, es contundente, y en eso hay un cambio muy severo con relación a otras épocas, con el agregado que desde el periodismo alternativo, desde el periodismo que pretende posicionarse dentro del campo nacional y popular, el desnivel de la capacidad económica para generar propuestas alternativas que tengan esa capacidad de penetración que tienen los grandes medios es abrumadoramente desfavorable. Claro. Estamos charlando con Alberto Nadra y le damos la bienvenida también en un ratito lo vamos a tener, a Mario Sadras, a quien le agradecemos que la producción también de esta nota. Alberto, ¿cómo pensás el futuro, no inmediato, pero mediano plazo de esta salida, o lo que sería la salida de la pandemia? La realidad es que todos hemos dicho, bueno, en algún momento habría que salir mejores como humanidad, como sociedades, pero la brecha se ha acrecentado entre los que más y menos tienen, las desigualdades. Digamos, para algunos compañeros ha sido el último golpe al optimismo que podían tener, en otros quizá se ha abierto una esperanza. ¿Cómo pensás el futuro? Mira, yo nunca pensé que el futuro marcado por la pandemia podía generar en sí mismo cambios espirituales, como algunos amigos, filósofos del mundo han creído que el solo hecho de afrontar una tragedia iba a despertar los sentimientos de solidaridad y de humanismo entre los distintos pueblos y en las distintas sociedades. Por una razón muy simple, porque entre nosotros, entre los que realmente nos sentimos y somos pueblo, efectivamente esos lazos se fortalecen y pueden generar actitudes hasta heroicas como la de nuestros médicos, nuestras enfermeras, todos los que están en la primera línea de combate para la pandemia. Pero en lo que hace al poder real en la sociedad y en las sociedades, eso simplemente ratifica la despareja relación de fuerza que hay entre el campo popular
y los grupos dominantes. Entonces, es imposible haber sido optimista en ese sentido, de un punto de vista que no implique que la relación de fuerzas entre ese grupo dominante y el campo popular, por alguna razón, se modifique. Entonces, ¿dónde cabe el optimismo? ¿O dónde cabe la esperanza? ¿O dónde cabe la aspiración de lo que queremos que la Argentina salga adelante y que regionalmente también lo hagamos? Pero desde nuestro punto de vista, cabe en que tengamos la capacidad de que esta correlación de fuerza, que sigue siendo desfavorable al campo popular, pese a un triunfo electoral en el año 2019, se cambie en un sentido positivo. Y para eso, a mi criterio, tenemos serias falencias, que son la incomprensión de que el campo popular necesita un programa claro, necesita ejes estratégicos claros alrededor de los cuales nuclearse, que esos ejes permitan una organización que se extienda a lo largo y a lo ancho del país y empuje y lleve adelante esas propuestas estratégicas. Yo creo que en este sentido, que algunos llamamos protagonismo popular, algunos que tenemos ambiciones más grandes, opinamos que se trata de la construcción de núcleos de poder popular en todo el país, este aspecto yo creo que está absolutamente subestimado por nuestros compañeros que hoy llevan adelante las tareas en el Poder Ejecutivo, que siguen reduciendo el trabajo de la política a un acomodamiento, en cierta manera, a las relaciones de fuerza tal cual están y no con pretensión de cambiarlas, y por el otro lado reducen la capacidad de disputa a una discusión en una mesa que siempre es desfavorable para el campo popular, con los grandes grupos económicos, o con los laboratorios, o con esos fondos monetarios internacionales. Es decir, en esa discusión amable o ríspida, si tú quieres, pero sin tribuna, sin pueblo, es muy difícil que podamos producir cambios profundos. Por supuesto que siempre estaremos mucho más adelante y con mayores capacidades con respecto a la tragedia neoliberal que nos azotó durante los 4 años del macrismo, pero nosotros tenemos que proponernos algunos ejes básicos para cambiar esa correlación de fuerza que realmente es desfavorable, pero cambiarlo en un sentido que sea positivo para el campo popular, es decir, para el país, para la Argentina, para su pueblo. Alberto, ya la última, para saber en qué andás, qué estás haciendo, en qué estás trabajando, o simplemente qué estás leyendo, qué estás mirando, digamos, cómo pasan estos días que ya son un poco menos de cuarentena, ¿no? Que ya uno sale un poquito más, tiene algunas visitas. No, sí, un poquito se abre. Nosotros ya vamos teniendo unos años y nos cuidamos. Mi compañera particularmente tiene serios problemas de salud, la mayoría de ellos derivados de los años 70, cuando a los 17 años fue secuestrada y torturada brutalmente, y bueno, todo eso lo estamos pagando y nos limita bastante en la acción cotidiana, porque bueno, nos tenemos a nosotros y a nuestras hijas, pero bueno, tenemos que ir resolviendo las cosas. Yo estoy tratando de escribir, obviamente, de reflexionar, estoy leyendo sin parar, y sobre todo escribiendo en la medida en que puedo y que esta desfavorable situación a veces personal lo permite, y estamos metiéndole para adelante, y sobre todo seguimos pensando como cuando teníamos 15, 18, 20 años, seguimos pensando cómo empujar hacia adelante a nuestro país y hacer más feliz a nuestro pueblo. ¿Qué es lo que ustedes y lo mejor de nuestra patria quiere? Alberto, te agradezco mucho, y bueno, hacemos un regalito de café, decinos qué música, qué tema, qué artista, algo que tengas ganas ahí de escuchar, y será el cierre de este cafecito. Mira, te doy 2 opciones, nacional e internacional. Nacional, Papo. Internacional Creedence, así que bueno, muy setentoso lo mío.
Bueno, acá queda en manos de nuestro operador Nico Mogia, Papo o los muchachos de Creedence. Alberto, un gusto, gracias por este cafecito en Desde el Barrio. Un abrazo grande, Lautaro, a todo el equipo, bueno, y a el gran amigo Mario. Un abrazo grande.